Saludos cordiales, mi nombre es Julián Fonseca Salazar. Actualmente cuento con el bachillerato en Ciencias Criminológicas y soy estudiante de la licenciatura en Criminología en la Universidad Estatal a Distancia. El día de hoy realizaré el análisis crítico comparativo en la incidencia de homicidios en Costa Rica durante los años 2024-2025 a nivel nacional y en el cantón de Tarazú actualmente, utilizando como base científica los registros oficiales del organismo de investigación judicial en su página oficial. Esa actividad es a partir de la número 2 de la asignatura análisis criminológico de casos en el segundo cuatrimestre del 2026. Para dar inicio a esta ponencia, me gustaría compartirles una cita que dice lo siguiente. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se estima que la mayor parte, el 37% de los homicidios intencionales en el mundo, fue registrada en las Américas, aun cuando en la región vive menos del 8% de la población mundial. Página número 9. Esta cita textual no solo es un indicador estadístico, es un reflejo de la crisis estructural que golpea a nuestra región y de la cual Costa Rica lamentablemente ya no es una excepción. Si bien nuestro país fue históricamente catalogado como un oasis de paz institucional en Centroamérica, tomando en cuenta otras realidades, por ejemplo, Guatemala, Salvador, Nicaragua y Honduras, que el comportamiento criminal es muy diferente. Eh, Actualmente se demuestra que es lo contrario, que se enfrentamos ante un crecimiento delictivo sin precedentes, caracterizado de una transnacionalización del crimen organizado, la consolidación de redes locales de narcotráfico en grupos pequeños, ¿verdad?, en ciertas partes del país, y un alarmante crecimiento de la violencia instrumental a partir de estos grupos criminales. El objetivo de esta biopresentación es explicar, ¿verdad?, a partir de cifras absolutas en los 2 años anteriormente indicados, no solo describir números, sino aplicar una interpretación criminológica profunda que nos permita entender las fluctuaciones, ¿verdad?, temporales y criminológicas del crecimiento de los homicidios en Costa Rica, conectando microcontextos culturales, sociales, familiares, entre otros aspectos, por ejemplo, en el caso de la provincia de San José, con la realidad pacífica de zonas rurales articuladas y evaluando el fenómeno criminal correspondiente. En la primera gráfica que va a aparecer a continuación, sería el análisis histórico evolucional provincial, en donde se reflejan las siguientes provincias del país, que es San José, Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Limón y Punta Arenas. Entrando en materia analítica, cuando evaluamos la evolución histórica del homicidio, según la provincia a través de nuestro gráfico lineal de los últimos años completos, observamos un fenómeno de concentración y contención asimétrica a nivel nacional. En el año 2024 cerró con un total de 878 homicidios, mientras que el año 2025 finalizó con 870 casos. Matemáticamente, esto representa una levísima disminución mínima, casi de un 8%, ¿verdad?, por la parte estadística, lo que criminológicamente se podría traducir como una leve estabilización o estabilidad de la violencia letal en niveles críticos. Esto quiere decir que no estamos bajando la criminalidad, sino que se está asentando en su punto más alto y tiende a normalizarse en ciertos sectores. En la segunda gráfica se va a explicar la incidencia mensual a nivel nacional dentro del año 2024-2025 en el cantón, por ejemplo, de Tarazú, que registró 0 casos, y a nivel nacional en todo el país. Sin embargo, ¿verdad?, a partir de la nacional, me parece alarmante que el gráfico, ¿verdad?, refleje el comportamiento, por ejemplo, el caso de San José, por ejemplo, los meses de año, ¿verdad?, de enero a diciembre, que realmente sí presenta un leve crecimiento, ¿verdad? Por ejemplo, en provincias como Punta Arenas, que presentan un descenso notable de 153 a 170 homicidios en el 2025, Limón también baja su estabilidad, ¿verdad?, en esa parte. Pero San José
experimentó una explosión delictiva, disparándose de 248 homicidios en 2024 a 289 en 2025. Estamos hablando de un aumento prácticamente absoluto del 41 vidas en tan solo 12 meses. Es un crecimiento superior al 16%. Por lo tanto, ¿cómo explicamos esto desde la criminología en el entorno social? Está sufriendo el fenómeno de la descentralización del conflicto, ya que es una población más grande, ¿verdad? Se conectan varios lugares de gran área metropolitana, por ejemplo, lo que es Pavas, lo que es Desamparados, lo que es Curriabat, lo que es zonas un poco más aledañas, ¿verdad? De la área metropolitana, pero en quien sí están conectadas, ya que es una población concentrada tanto en la parte laboral como familiar. Entonces, eso presenta un crecimiento, ¿verdad? De los conflictos entre grupos locales criminales, ¿verdad? Por ejemplo, en disputas de territorios que directa o indirectamente afectan en la tasa de homicidios dentro de, ¿verdad?, del área metropolitana. Y el hacinamiento urbano es otro aspecto que afecta bastante a San José, ya que es una mayor, digamos, densidad demográfica, porque no podemos comparar, por ejemplo, el cantón de Tarrazú con el cantón central de San José, ¿verdad? Es una diversidad cultural y poblacional que no tiene alguna comparación. Sin embargo, en áreas arterias, ¿verdad?, de la capital, actúan como un imán, ¿verdad? Y esa descentralización de la violencia también se tiende a esparcir, por ejemplo, lugares como San Pedro, Montes de Oca, en Sabanilla, por ejemplo, en lugares también como Pavas, ¿verdad? Los Atillos, ¿verdad? Sectores que siempre se van a interconectar entre sí por este flujo de personas durante el día. Sin embargo, ¿verdad? Tomando en cuenta el análisis victimológico y los factores demográficos que se van a ver a continuación, se presenta una gráfica de la comparación de homicidios por género, ¿verdad?, en la víctima del año 2024 al 2025. Esta cifra, la verdad es que es alarmante. Realmente es una pieza fundamental, ¿verdad?, en esta presentación, ya que explica que el gráfico, ¿verdad?, por parte de género es un gran crecimiento, ¿verdad?, en la parte de los hombres, ya que constituyen la inmensa mayoría de las víctimas, que se registran 739 casos en el 2024 y elevándose a 754 casos en 2025. No obstante, me parece importante mencionar que el análisis crítico también nos obliga a pensar sobre la victimización femenina, ¿verdad? El cual incrementó de 71 casos a 2024 a 78 casos del 2025. Desde la perspectiva criminológica, la violencia de género tradicional es una preocupante inserción, ¿verdad?, dentro de la mujer en la parte de labores operativos de las bandas criminales, ya que pueden ser afectadas sobre estos, digamos, acciones de los grupos locales, ya que no actúan solo como víctimas colaterales, sino como participantes activas expuestas en las dinámicas de ajustes de cuentas, ya que pueden trabajar dentro de estos grupos criminales, por ejemplo, en casos de necesidad económica, ¿verdad?, al no contar un empleo estable, sino que recurren al empleo informal y pueden recaer en estos grupos, ¿verdad?, a partir de un ingreso a una familia de escasos recursos. Entonces, aplicar, ¿verdad?, este gráfico, por ejemplo, en el caso de edad que se va a ver a continuación, observamos que la categoría de mayor de edad es la que abarca, ¿verdad?, tanto los jóvenes de 18 hasta 39 años. Y eso refleja 700 casos de homicidios en 2024 y 743 casos de homicidios en el 2025. Lamentablemente, ¿verdad?, las estructuras criminales eh, reclutan para labores de sicariato, custodia de búnkeres, transportes de sustancias ilícitas, ya que por los motivos anteriormente mencionados, por ejemplo, la falta de empleo, la falta de inversión pública, en atraer empleo, ¿verdad?, a ciertos sectores, por ejemplo, de las costas o fuera de la gran área metropolitana, pues recurren a estas estructuras criminales para satisfacer, ¿verdad?, sus necesidades básicas como seres humanos. Eh, Sin embargo, lo más doloroso y crítico es el aumento en las personas menores de edad, ya que pasaron de 39 homicidios en el 2024
a 46 víctimas, ¿verdad? Dentro de la parte de homicidios en el 2025. Entonces, el crimen organizado aprovecha la vulnerabilidad de estos grupos en menores de edad para utilizarlos en operaciones de alto riesgo, lo que desencadena ejecuciones, ¿verdad?, prematuras ante la falta de lealtad de estos grupos criminales, ¿verdad? Por ejemplo, un menor de edad que esté dentro de estas estructuras, de que tenga que realizar labores de sicariato y indirecta o directamente puede fallecer, ¿verdad? Pero no solo el hecho de que se encuentre en esa estructura, sino que por qué tomó la decisión de estar en esta estructura, ¿verdad? Vive en un entorno familiar conflictivo, no tiene las herramientas necesarias para estar en una escuela, colegio, los padres no tienen empleo, carecen de insumos económicos para satisfacer sus necesidades básicas, y eso recurre, ¿verdad?, a la propia necesidad de entrar a estos grupos criminales. Entonces, en este caso, también a partir de las gráficas de barras por nacionalidad que se va a apreciar a continuación, se confirma que la gran mayoría de víctimas son costarricenses, 711 homicidios en el 2024 y 740 homicidios en el 2025. La población de origen nicaragüense ocupa el segundo lugar con 82 personas en el 2024 y 89 personas en el 2025. Realmente es un aumento mínimo, pero sin embargo no debe de restársele ninguna importancia. Entonces, en este caso también, ¿verdad?, las redes criminales de sicariato, por ejemplo, recurren, ¿verdad?, a estas poblaciones para actividades ilícitas, y el incremento, ¿verdad?, de las víctimas extranjeras se vincula indirectamente o directa a condiciones de exclusión social y eh, de incidencia, ¿verdad?, en asentamientos informales en zonas como Cartago, San José y territorios idóneos para que los grupos criminales ejerzan un control territorial ante la ausencia de los servicios institucionales de bien social. En el caso, ¿verdad?, de los bloques de análisis de gráfico y microestacial, la criminología, ¿verdad?, y dentro de las teorías de las actividades rutinarias de las personas, ¿verdad?, se concentran en puntos calientes. Por ejemplo, en el caso de los cantones, San José se ubica sólidamente como el primer lugar de violencia letal durante todo los 2 años, agravándose severamente en el 2025 tras alcanzar una alarmante cifra de 137 homicidios en un solo cantón, tomando en cuenta que la cantidad de homicidios rondaba los 800 homicidios del año pasado. Realmente eso es más desde la cuarta parte, tomando en cuenta que únicamente es el cantón central de San José. Y Limón se mantiene en el segundo puesto con 87 casos en el 2024 y es una leve disminución de 82 casos en el 2025, seguido por el cantón central de Punta Arenas. Pero si tomamos en cuenta ahora los patrones delictivos radicales, el distrito de Limón Centro es la zona más letal de Costa Rica, registrando 57 homicidios en el 2024 y aumentando a 59 homicidios en el 2025. Esto significa que un solo distrito aporta más muertes violentas que provincias enteras como Heredia y Cartago, lo cual realmente es sumamente preocupante. Por su parte, la capital, en San José, ¿verdad?, nos muestra movimientos interesantísimos. Por ejemplo, en el 2024, en que el foco delictivo estuvo concentrado en el distrito de Atillo, con 24 casos en el 2024. Pero para el 2025, el distrito de Pavas sufre una escalada brutal, posicionándose con 38 homicidios en 2025, desplazando ahora al distrito de Atillo, que quedó con 33 homicidios en el 2025. Por ejemplo, en otro caso, en el distrito de San Felipe y Alajuelita, se mantiene constante en el cuarto lugar nacional con más de 20 casos anuales entre el 2024 y el 2025. Sin embargo, ¿verdad?, estos números demuestran que las estructuras criminales han colonizado distritos específicos del sur de San José o de las costas del oeste, por ejemplo, y directamente del oeste también de la capital, transformándolos, ¿verdad?, en sectores de disputa continua para la venta o consumo de drogas, para el establecimiento de esta estructura criminal y el crecimiento de la misma. Asimismo, extender, ¿verdad?, sus estructuras comerciales en otras partes del país. Sin embargo, ¿verdad?, al hacer
divulgación, ¿verdad?, de información en los cantones de San José, se permiten, ¿verdad?, identificar ciertas variaciones dinámicas que se observan, por ejemplo, un patrón de desplazamiento, mientras que en cantones históricamente conflictivos, como Goicoechea, lograron contener la delincuencia, reduciendo sus cifras de 26 homicidios en el 2024 a 15 homicidios en el 2025, debido, ¿verdad?, a intervenciones policiales focalizadas en ciertos sectores, digamos, calientes, ¿verdad?, en la zona. Seguridad saltaron de 5 casos en el 2024 a 12 casos en el 2025. Y Acerrí, de desamparados, pasó de 3 casos en el 2024 a 8 en el 2025. Esto responde, ¿verdad?, directamente a la parte criminológica como un efecto de desplazamiento delictivo. Cuando la presión policial, por ejemplo, en el Cantón Central de San José, tomando en cuenta la Policía Municipal de San José, la Policía, digamos, turística del Instituto Costarricense de Turismo, Fuerza Pública, Policía de Tránsito, en fin, ¿verdad? Todas las estructuras policiales del país generan estas presiones en los núcleos tradicionales del delito. Las células criminales desplazan sus territorios, ¿verdad? O se mantienen dependiendo, resguardándose, ¿verdad? En cantores un poco más aledaños, como por ejemplo en los ejemplos anteriormente indicados. Entonces es importante tomar en cuenta eso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Desamparados puede tener una reducción de significativa de homicidios, pero resulta que Atillo tiene un incremento exponencial del mismo. Entonces en este caso es muy importante tomar en cuenta. Ahora bien, em, dentro de la consigna, ¿verdad?, del trabajo, se nos asigna realizar un análisis especial temporal en la provincia de Cantón donde vivo. En mi caso particular, resido en el Cantón de Tarazón, ubicado en la zona de Los Santos. Al revisar con detenimiento las estadísticas oficiales del organismo de investigación judicial y los documentos específicos del territorio, nos encontramos un dato muy interesante que prácticamente refleja, ¿verdad?, la estabilidad cantonal del sector, que el Cantón de Tarazú, entre el 2024 y el 2025, registra una cifra absoluta de 0 homicidios en estos 2 años. Por lo tanto, en medio, ¿verdad?, de un crecimiento de la violencia en el país, Tarazú se mantiene como un territorio prácticamente inmune a los homicidios, por lo cual me parece muy importante rescatar las labores que realicen las instituciones, ¿verdad?, esa articulación que se requiere, ¿verdad?, porque no es un trabajo sencillo, hacer una zona realmente difícil de elaborar en sectores, ¿verdad?, por ejemplo, como en San Martín de Tarazú, en San Carlos de Tarazú, ¿verdad?, que aunque hay carreteras, pues sí, se requiere un mayor tiempo de desplazamiento. Aún así, las comunidades, ¿verdad?, en conjunto con las municipalidades, han trabajado en conjunto para reducir esa brecha, ¿verdad?, de homicidios. Entonces es importante rescatarlo a partir de esta gráfica, que presenta un registro de 0 casos. ¿Cómo podemos explicar criminológicamente este fenómeno excepcional? Realmente lo que refleja, como anteriormente lo mencioné, es un extraordinario trabajo de articulación interinstitucional, no solo, por ejemplo, con Fuerza Pública, sino con el Poder Judicial, con el Instituto Mixto de Ayuda Social, con el Patronato Nacional de la Infancia, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación Pública en las escuelas y colegios en la zona, que reflejan, ¿verdad?, esa articulación institucional, que aunque existan leyes y normas, ¿verdad?, para la comunicación entre esas mismas instituciones o trabajo, no ha generado una brecha, ¿verdad?, como se puede prestar en otros cantones, dentro del mismo sector. Entonces, también me gustaría tomar en cuenta, ¿verdad?, que la parte económica de la zona de Los Santos, específicamente en Tarazú, está fuertemente vinculada a la producción cafetalera y agricultura, por ejemplo, en el caso de aguacate y otros vegetales, ¿verdad? Y frutas que trabaja la zona. Ya que esto fomenta, ¿verdad?, una estructura como de arraigo comunal donde el tejido social no se ha roto, ¿verdad? Que aunque la zona de Los Santos, específicamente Tarazú, aunque los otros 2 cantones, por ejemplo, Santa María de Ota y San Pablo en Cortés,
reciben población migratoria, específicamente población panameña de Noble Buglé, que son residentes de Panamá, que en zonas, digamos, de verano en el país, se trasladan desde San Vito de Cotobruz, pasan por Parrita, pasan por Quepos, pasan por Tarrazú, para las cosechas de café, ya que el grano entre noviembre y febrero madura, y ese grano es recolectado por esta población migratoria, además de población nicaragüense que está presente en el cantón. Y aún así, existiendo población externa a la local, no hay un crecimiento de los homicidios. Entonces, eso quiere decir que la atención también articulada a estas instituciones se refleja en la población migratoria. Por ejemplo, en las casitas de la alegría que maneja el IMAS, el PANI y Copetarrazú para la población menor de edad, que cuenten, ¿verdad?, con un resguardo institucional, ¿verdad?, que se les ofrezca alimentación, educación y seguridad, mientras los padres de ese menor de edad se trasladan a trabajar en las recogidas de café. Entonces es muy importante porque aunque sea un gobierno local, ¿verdad?, no con un presupuesto abismal, ni con una policía municipal, ni con una estructura plenamente desarrollada, ha podido mantener esa tasa de 0 homicidios en estos 2 años y en la actualidad. Entonces es muy importante recalcar eso, ¿verdad? También, ¿verdad? Dentro de la incidencia en regiones circundantes para entender, ¿verdad?, las fluctuaciones por días o semanas y meses durante los gráficos de barras que se van a presentar a continuación, o el análisis trimestre, ¿verdad?, del gráfico lineal, que también se va a ver, descubrimos, ¿verdad?, que en el caso el reloj criminal, los días viernes, sábados y domingos, en el horario nocturno específicamente, el 60% de la franja, ¿verdad?, entre las 12 de la noche y las 2 de la mañana, es donde ocurre la mayor de letalidad en el país. En el fin de semana se potencian las dinámicas de ocio, consumo de sustancias, alcohol, drogas y la movilización de espacios públicos, ¿verdad? Hay un crecimiento, ¿verdad?, de esa población, ese flujo, ¿verdad? En sectores, por ejemplo, en el caso central de San José, y escenarios, ¿verdad?, idóneos elegidos por los grupos criminales para interceptar a sus objetivos bajo manto, digamos, de impunidad en la madrugada. Entonces, y por eso es que, por ejemplo, en sectores como Cartago, San José, ocurren estas situaciones de homicidio al plena noche, ¿verdad? Entonces, es muy importante tomar eso en cuenta, ¿verdad?, esas acciones del sicariato para trabajar esa parte y que realmente se tiene que contrarrestar. Comparativa, digamos, del razonamiento crítico durante el 2020, ¿verdad?, y estos 2 años que se mencionaron, para concluir, ¿verdad?, con esta presentación, me parece indispensable responder una pregunta, ¿verdad?, que se me presentó en esta investigación, que cómo se podría comparar la realidad actual entre los años 2025, ¿verdad?, 2024, con las tasas previas al año 2020 en el país. Criminológicamente, Costa Rica experimentó un quiebre estructural a partir del 2022, con la entrada del gobierno de Rodrigo Chávez. Antes de 2020, la tasa final de homicidios de Costa Rica, en los gobiernos de Carlos Alvarado, por ejemplo, oscilaba en un rango históricamente manejable, tomando en cuenta, digamos, la ubicación de Costa Rica en Latinoamérica. Se situaba entre los 11 y 11.5 por cada 100.000 habitantes. Y el país más bien trataba de contrarrestar, ¿verdad?, ese crecimiento de homicidios y que se llegara a una tasa de 12 puntos, ¿verdad?, por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, ¿verdad?, analizar la situación actual entre 2024 y 2025, se presenta un crecimiento, ¿verdad?, de homicidios entre 870 casos en el 2024 y 876 casos en 2025, ¿verdad?, presentando un crecimiento de la tasa de homicidios entre un rango del 16.7 al 16.8 de homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto es abismal realmente, porque si pasamos de una tasa de 11 a subir 5 puntos, casi 6, en menos de 3 años o 4, refleja, ¿verdad?, la afectación interinstitucional, ¿verdad?, entre distintos factores que me gustaría explicar a continuación. Primero,
la fragmentación de los grupos criminales, ¿verdad? La circulación, ¿verdad? De captura de líderes narcos, ¿verdad? En el país en años previos y la deshabilitación de estos grupos locales, se presenta conflicto, ¿verdad? De intereses entre estos grupos locales y se vuelven mucho más agresivos, más inestables y que recurren al sicariato, a esa presión, ¿verdad? A promover ese odio, ¿verdad? Ese temor en la población para reflejar que el Estado no está resguardando la población adecuadamente. Eh, Asimismo, también me gustaría mencionar algo que para mí es muy importante, que es el populismo punitivo, la respuesta del Estado, ¿verdad? Como criminólogo, entendí durante toda la carrera y finalizando la licenciatura y en otros espacios, ¿verdad? Que he tenido la oportunidad de desarrollarme como persona, que hay que ser sumamente crítico, pero principalmente fundamentándolo con la parte científica. Entonces, en este caso, la respuesta del Estado costarricense ante una crisis de homicidios centrado, ¿verdad?, dentro de la parte del populismo punitivo. Básicamente lo que se propone es la creación, ¿verdad?, de aumento de penas, las reformas legales y legales y también, ¿verdad?, en esa parte cosméticas, por mencionarlo en este aspecto, ya que lo que hacen es maquillar ciertas leyes para tratar de reducir los índices de homicidio y el hacinamiento carcelario, cosa que en este caso no está sucediendo. Y por último, ¿verdad? La creación de megacárceles, en donde el homicidio, ¿verdad? Trata de ser tratado a partir del crecimiento de una ley, ¿verdad? En papel. em, y que realmente lo que se está haciendo en este caso es que están asfixiando instituciones de bien social, por ejemplo, a Limas, por ejemplo, al PANI, por ejemplo, al Ministerio de Seguridad Pública. Tomemos en cuenta el estado de las unidades policiales, por ejemplo, en Tarrazú, no tienen mantenimiento, tienen varios golpes, los oficiales tienen que manejar esos vehículos arriesgando su propia vida. Entonces, si empezamos desde ahí, por ejemplo, en delegaciones, realmente lo que se presenta es un populismo punitivo, ¿verdad? El Estado trata de ejercer ese control social a partir de discursos eh, idealistas, ¿verdad? En donde se busca culpar a un sector específico del Estado, en donde no existe una concentración del poder y que realmente lo que ellos pretenden es que se está delimitando el poder del Ejecutivo y también del Legislativo al no poder crear leyes, por ejemplo, la ley Jaguar. Entonces, en este caso, me preocupa mucho porque hay mucho también desconocimiento de la población ante estas acciones del Estado, por ejemplo, el gobierno actual, y que realmente es de concientizar mucho en las acciones del Estado. Realmente las personas que colocamos en el poder están velando por nuestros derechos o por el de unos pocos, o están siendo financiados, por ejemplo, por estructuras, ¿verdad? O están adoptando ciertas inmunidades políticas para no dar cuentas al Estado por acciones que reflejaron en su gobierno pasado. Entonces, dejándolo por ahí como manera de reflexión, sí se debe de concientizar, ¿verdad?, en las labores. Para mí creo que es más importante construir un play, una cancha de fútbol para que los niños puedan jugar libremente y evitar, ¿verdad?, el consumo de sustancias. ¿Por qué no recrear, por ejemplo, en los espacios del deporte? ¿Por qué no fomentar el crecimiento? Algo tan sencillo como mejorar la iluminación de un parque puede mejorar el aspecto de un cantón y la seguridad del mismo, sin recurrir hasta acciones más negativas y que pueden afectar indirecta o directamente en la población costarricense. Y por último, me gustaría mencionar la falta de oportunidades laborales. Por ejemplo, en el cantón de Tararzú es cierto que no existen homicidios, ¿verdad? En lo que lleva de estos 2 años y es actual. Sin embargo, muchas personas jóvenes no cuentan con las oportunidades laborales para poder eh, crecer personal y profesionalmente, que realmente son muy escasas, ¿verdad? Que si no existiera el cooperativismo, realmente sería muy complicado para esta población subsistir y que podrían recurrir a estos grupos criminales para el crecimiento mismo de estas estructuras. Por lo tanto, creo que también desde esa parte
es importante reflexionar, ¿verdad?, en esa inversión pública, y que no solo debemos de dedicarnos a una parte específica, por ejemplo, en la recolección de café, sino expandirnos, y eso puede reducir mucho la brecha de la criminalidad. Em, a modo de conclusión de esta investigación, me gustaría puntualizar en tres ejes fundamentales. Costa Rica ha estabilizado su criminalidad violenta, pero su nivel, ¿verdad?, es histórico. La pequeña variación baja entre 2024 y 2025 genera una contención incidental en las costas, pero una preocupación realmente grave, ¿verdad?, en fenómeno criminal. ¿Qué irá a pasar, verdad, en estos aspectos? ¿Qué acciones irá a tomar el Estado? Si van a utilizar la famosa mano dura, como se ha escuchado en algunos discursos políticos, o si realmente van a velar por los intereses de la población costarricense, y principalmente instituciones de bien social, que no es solo recortar el presupuesto de las instituciones, sino que estas mismas puedan ser estables y ofrecer sus servicios de la mejor forma. Asimismo, en el ejemplo, ¿verdad?, excepcional del Cantón de Tarrazú, refleja, ¿verdad?, que con una tasa de 0 homicidios constituye una evidencia científica de que la seguridad ciudadana es sostenible cuando existe una verdadera articulación institucional, un tejido como social y comunitario fuerte y una defensa de la población. Por lo tanto, agradezco mucho su atención en esta presentación. Salud.